una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos, un podcast literalmente literario. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 218. En esta ocasión exploraremos la obra de uno de los maestros del humor y la sátira en la literatura española del siglo XX. Vuelve a Audiolibros y Relatos, Enrique Jardiel Poncela. Nacido en Madrid en 1901, Jardiel Poncela fue un prolífico dramaturgo, novelista y ensayista. A principios del siglo XX introdujo en España un tipo de humor totalmente adelantado a su época. Enrique Jardiel Poncela vivió solo 51 años, pero aprovechó y exprimió cada minuto de su vida. Si no, que alguien me explique cómo fue capaz de escribir 4 novelas, más de 80 obras de teatro y cientos de artículos, cuentos y ensayos para diversas revistas y otras publicaciones. Si esto fuera poco, todavía sacó tiempo para trabajar como guionista de cine en Hollywood, hacer centenares de ilustraciones, diseñar decorados e incluso idear un teatro en miniatura para niños basado en el funcionamiento de un tocadiscos. Todo ello salpimentado por un sentido del humor único, al menos en su época. Un autor que ha creado escuela y que por desgracia sigue siendo un total desconocido para muchos. Su estilo único se caracterizaba por un humor absurdo, juegos de palabras ingeniosos y una visión surrealista de la realidad. Y el relato que te traigo hoy está extraído de una curiosa antología titulada Novísimas aventuras de Sherlock Holmes. Jardiel Poncela publicó en 1928 en revistas semanales los 7 capítulos y un prólogo de los que consta esta obra, que además fue incluida en su Libro del Convaleciente. Se trata de una parodia de las famosas novelas de Arthur Conan Doyle, escrita con el característico humor de Jardiel Poncela. Es un humor amable, que recurre a una ironía aguda pero nunca hiriente para caricaturizar tópicos y situaciones de todas clases. Como los relatos son cortitos, he decidido narrarte seguidos los 2 primeros. El prólogo, Mi encuentro con Holmes, y el primer relato, La serpiente amaestrada de Whitechapel. Si te gusta, házmelo saber y puedo narrar más para futuros capítulos del podcast. Sin más preámbulos, te invito a sumergirte en el fascinante e hilarante mundo de Enrique Jardiel Poncela y sus novísimas aventuras de Sherlock Holmes. Te espero aquí con un nuevo relato y un nuevo autor la semana que viene. Hasta entonces, gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz, haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida al podcasting, larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos. Novísimas aventuras de Sherlock Holmes, de Enrique Jardiel Poncela. Prólogo. Mi encuentro con Holmes. Londres. Fue en Londres y en la primavera de 1926. Había ido yo a Londres a que me planchasen un sombrero flexible y en la sombrerería, una tiendecita situada en Old Compton Street, me dijeron que tenía que esperar 4 días, porque acababan de recibir de la Cámara de los Lores el encargo de reformar 722 chisteras de 8 reflejos. Es decir, un total de 4.376 reflejos de chistera que reformar. En vista de ello, y como yo no sabía de Londres sino que el Támesis lo atraviesa, decidí darme un paseo por la ciudad y conocerla lo suficiente para poder discutir con las amistades.
Me pareció oportuno dar la sensación de que también yo era inglés y me compré un monóculo. Traté de colocármelo en la órbita derecha, pero el monóculo se me caía. Entonces ideé un truco original. Me puse el monóculo y me lo sujeté al cráneo con una venda. Y ya, satisfecho y tropezando de vez en cuando con los transeúntes, tomé la dirección de Hyde Park. La mañana era tibia y daba gusto contemplar las nubes que corrían hacia Occidente y los presbíteros que corrían hacia la abadía de Westminster. Largas filas de automóviles se deslizaban por las calles y con cierta frecuencia un auto se precipitaba sobre un transeúnte desprevenido y le partía la columna vertebral por la parte del capitel. Cuando ocurría esto, el policeman de servicio se acercaba al coche homicida y entre el policeman y el chofer se entablaba el siguiente diálogo. Policeman: ¿Individuous dead? ¿Está muerto el individuo? Chofer: Very dead. Completamente muerto. Policeman: All right. Muy bien. El difunto era cogido del suelo, el policeman se acercaba al auto, dibujaba con tiza en el capot una rayita vertical indicando que una nueva víctima había caído bajo aquellas ruedas y la vida, llena de flema londinense, seguía su ininterrumpido curso. Así es de frío el carácter inglés. El hombre de Hyde Park. Como en Londres no se mide por kilómetros sino por millas, las distancias son terriblemente largas. De manera que cubrir el recorrido del Old Compton Street a Hyde Park a mí me costó 6 horas de caminata y un penique, que le di a un mendigo musical que tocaba un aria dinamarquesa golpeando con una pipa de ámbar en 2 botellas vacías de ginebra. Entré en Hyde Park por el sendero de la derecha, junto a la plazoleta de las Begonias. Véanse planos. Y como estaba fatigadísimo, tanto de andar como de mirar por un solo ojo, porque con el ojo en que llevaba el monóculo no veía lo más mínimo, busqué un banco para sentarme. Pronto descubrí varios muy confortables. Elegí uno orientado a mediodía y que tenía un único ocupante abismado en la lectura de la última edición del Times. Murmuré un saludo anglosajón y me senté. Pasaron 5 minutos y 2 aeroplanos. Gozaba con la quietud del ambiente y con el gorjeo dulcemente británico de los pajarillos, cuando el compañero de banco que leía el Times me hizo esta pregunta de carnaval. «Caballero, ¿no me conoce?» Alcé la vista y distinguí un rostro noble, severo y anguloso, unos labios delgados, unas cejas de arcos bizantinos y unos cabellos peinados con fijador que blanqueaban en las sienes. Aquel hombre era... Le reconocí al punto. «Usted es Pacheco, el estanciero de Buenos Aires que...» El otro me interrumpió negando con la cabeza. «¿No? Entonces... Ah, sí, es usted Novales, aquel teniente de navío que una noche en Copenhague...» Nueva interrupción con una nueva negativa. «Ya caigo», exclamé por fin. «Es usted Peporro la Cobisa, el secretario de...» El desconocido negó otra vez moviendo la cabeza y con acento irritado exclamó: «Soy Sherlock Holmes, ¿no me recuerda?» Me quedé sin habla, algo invisible recorrió mis nervios y sentí el frío de los momentos cumbres. «Es verdad», susurré. «Pero... ¿usted no había muerto ahogado en las cataratas del Niágara?» «Fue un falso rumor», dijo Holmes. «Caí, en efecto, en las cataratas del Niágara, pero no me ahogué. No hice más que mojarme. Me salvé a nado y como realmente estaba ya fatigadísimo de mi oficio y además había por el mundo algunos individuos que me las tenían jugadas, me conformé con pasar por muerto y he vivido largos años pescando con caña en una aldea de la Patagonia. La vida del campo y el acento argentino me han devuelto las energías y estoy dispuesto a luchar de nuevo en mi antigua profesión. Ayer llegué a Londres disfrazado de perro vagabundo». «¿Disfrazado de perro vagabundo?», exclamé con asombro. «Sí,
Supongo que usted recordará que siempre tuve una gran habilidad para adoptar disfraces diversos. Ayer llegué y nada más entrar en mi casita de Baker Street ya me surgió un misterio que aclarar. Entonces, pregunté alegremente, ¿sus aventuras comienzan de nuevo? La vida comienza mañana, según Guido de Verona, replicó el detective al mismo tiempo que me guiñaba un ojo, gesto en el que comprendí que a Sherlock le parecía Guido de Verona un cursi elevado al cubo. Pero ha habido una cosa que me ha impedido comenzar hoy mismo mis trabajos. ¿Qué cosa? En lugar de contestar, Sherlock se levantó, sacó una lupa, se dirigió a un árbol próximo que hacía rato que contemplaba con los ojos entornados y, examinando la corteza del árbol con la lupa, dejó escapar estas incomprensibles palabras. Lo suponía. Una L y una H entrelazadas. Lo que me han contado de los botines es mentira. ¿Qué dice usted? Nada, replicó malhumorado el policía. Hago observaciones y le aconsejo que no me dirija preguntas estúpidas. Sentándose de nuevo en el banco, añadió: Decía antes que ha habido una cosa que me ha impedido comenzar hoy mismo mis trabajos. Esta cosa es sencillamente que carezco de un ayudante. ¿Quiere usted ser el ayudante que necesito? ¿Yo? Usted sí. Es usted ágil, sabe jugar al ajedrez, mide 1,60 m de estatura y se llama Enrique. Necesito un ayudante que reúna esas condiciones. ¿Y cómo sabe usted que...? Porque lo deduzco todo. Ya se irá usted acostumbrando a mis deducciones. He deducido que se llama usted Enrique porque usa calcetines grises. Aunque no vi aquello muy claro, me abstuve de hacerle nuevas preguntas a Sherlock. Reflexioné un rato. Realmente mi vida no tenía objeto. ¿Por qué no intentar la aventura? Vamos, rápido, decídase, gruñó Sherlock Holmes. Hemos hablado demasiado y urge hacer algo serio. Tiene usted 3 minutos para decidir. Ya he decidido, contesté con firmeza. No importa que haya usted decidido, replicó el detective. Yo acostumbro a conceder siempre 3 minutos para decidir. Tiene usted 3 minutos. Decida. El tiempo es oro. Me quedé mirando al cielo como si reflexionase para no contrariar al gran policía, pero como ya antes había reflexionado lo suficiente y no me gusta malgastar el cerebro en trabajos inútiles, en los 3 minutos concedidos me entretuve en calcular cuánto tiempo tardaría en llegar de París a Cáceres un hombre que anduviese a gatas, a razón de 2 km por hora y descansando un día por cada 14 leguas. Casi iba ya a saber el tiempo exacto cuando me interrumpió la voz cortante de Holmes. Han pasado los 3 minutos. ¿Es usted mi ayudante? ¿Sí o no? Pues bien, sí, le declaré al detective. Permaneció unos segundos ensimismado, luego habló cogiéndome por la solapa izquierda. Separémonos. Vivo en Baker Street 57. Esté usted allí mañana a las 6 de la tarde. Entre sin llamar, cogiendo la llave de la puerta que estará como siempre debajo del limpiabarros. Mi criada es sorda y no debe usted preguntarle nada, porque acabarían usted y ella por hacerse un lío tremendo. Hasta mañana. Y Sherlock Holmes se levantó. Pasóse una mano por la despejada frente, tomó de una cajita de planta un polvillo de cocaína, lo absorbió por la nariz cuidadosamente para no perder ni una sola partícula, y con la cabeza inclinada, en aquel gesto tan suyo y tan personal, echó a andar rápidamente y no tardó en desaparecer al final de la avenida de las Palmeras Huérfanas. Véanse planos nuevamente. Eran las 5:25 y soplaba viento noroeste. La serpiente amaestrada de Whitechapel. La carta. Un ponche y un crimen extraño. Aquel día 3 de septiembre me dirigía a casa de Sherlock Holmes a una velocidad de 26 toesas por minuto. Desde el primer momento me extrañaron 2 cosas, lo mal que me había puesto la corbata y la fruición y la ansiedad con que todos los transeúntes devoraban los periódicos matutinos. Algo gordo sucede, pensé, porque si no ocurriera algo gordo, los transeúntes, en lugar de mirar los periódicos con gesto grave, mirarían mi corbata entre carcajadas salvajes. Y además, no me hubiera escrito Sherlock Holmes.
pues es conveniente que advierta que nada más levantarme había recibido la siguiente carta del gran detective. Querido Harry, acuda a verme inmediatamente y traiga consigo 2 pesas de 25 kilos cada una. Es imprescindible que venga usted a pie. Sherlock Holmes. Sería ocioso decir que cumplí fielmente sus órdenes, no solo llevando las pesas de 25 kilos, sino acudiendo a la cita con los ojos cerrados, pues me había decidido a obedecer a Sherlock ciegamente. Esta última circunstancia de ir con los ojos cerrados estuvo a punto de costarme la vida, dejándomela debajo de las ruedas de un autobús, pero, tratándose de Holmes, a mí la muerte me parecía un veraneo de Deauville y no me importó el riesgo. Subí jadeando al piso del maestro y al llegar tiré las pesas que me tenían ya hecho cisco y me derrumbé en un sillón. Sherlock, que al entrar yo estaba hablando con un caballero de unos 60 años, 2 meses y un día, me tanteó el bíceps de ambos brazos y dijo: «Bravo. Veo, Harry, que está usted fuerte. Creo que necesitaré pronto del vigor de sus brazos y le he hecho venir trayendo una pesa de 25 kilos en cada mano para que usted se robusteciera. Ahora tómese ese ponche que le ha preparado mi ama de llaves y escuchemos a este caballero». Nunca me ha gustado el ponche, por lo cual me tomé aquel apretándome la nariz con los dedos, en la postura en que se toma comúnmente el castor oil, el aceite de ricino londinense. Y durante 2 horas oí de labios del visitante de Holmes un relato por demás extraño que él nos contó con acento circunflejo. Aquel caballero tenía un castillo en el país de Gales y un hijo oficial del ejército colonial. Al castillo hacía siglos que no le ocurría nada, pero el hijo había aparecido misteriosamente asesinado la noche anterior en el despacho de su piso de soltero situado en Whitechapel. ¿Dice usted que cayó muerto junto a la caja de caudales?, preguntó Holmes, que escuchaba en silencio con el semblante sereno y acariciando distraídamente los bigotes del visitante. «Sí, la caja estaba abierta, pero no faltaba de ella ni un penique», contestó Mr. Mulkestone. ¿Y tornillos? ¿Le faltaba algún tornillo? ¿A la caja? A su hijo. El señor Mulkestone emitió un juramento muy usual en Irlanda y exclamó: «Mi hijo era todo un hombre». Holmes pareció meditar. ¿Y sabe usted si su hijo tenía algún enemigo? Su sastre le odiaba. Pero eso no es un dato. También el mío me odia, arguyó el detective. En fin, ¿dice usted que la puerta y la ventana del despacho han aparecido cerradas por dentro? Sí, señor Holmes. Yo mismo para entrar tuve que forzar la cerradura con la hebilla de mi cinturón. ¿Y realmente el cadáver no presentaba herida ninguna? Ninguna. Solo en su brazo izquierdo se ven las señales de la vacuna. Perfectamente. Pues es necesario ir a Whitechapel y ver con nuestros propios ojos. Antes, una última pregunta. ¿Su hijo tomó alguna vez vermut con anchoas desde que regresó de la India? Lo tomaba con aceitunas. Es todo cuanto necesitaba saber, murmuró Sherlock Holmes. Y ahora, en marcha. Y el señor Mulkestone, Sherlock y yo subimos a un taxi que después de volcar 6 veces nos condujo rápidamente a Whitechapel, el barrio del Destripador. Estudio de la habitación. Nos apeamos frente al número 98 de Whitechapel Road, donde tenía establecido su cuarto de soltero el asesinado Evans Mulkestone. Era una casa de aspecto pobre, pero honrado, asegurada de incendios. En el piso bajo había una tienda de bacilos del tifus, a la sazón cerrada por cambio de dueño. El despacho donde yacía al pie de la caja de caudales el cadáver del desgraciado oficial estaba decorado con multitud de objetos orientales y era confortable como un almohadón de plumas. Al entrar, Sherlock dictó algunas órdenes. Usted, señor Mulkestone, apresúrese a llorar, abrazado al cadáver de su hijo, según es obligación de todo buen padre. Entretanto, yo examinaré la habitación.
y mientras Molkestone lloraba a gritos, Sherlock inspeccionó la estancia. Examinó con su lupa algunos idolillos que había sobre su mueble y durante más de una hora, arrodillado en el suelo, contempló atentísimamente la alfombra. Yo le veía maniobrar sin atreverme a preguntarle nada y él no dejaba reflejar sentimiento ninguno en su rostro de piedra. Solo al inspeccionar las cenizas de la chimenea dejó escapar un silbido de satisfacción. «¿Qué?», me lancé a decir. «Esto está visto», exclamó él levantándose y dirigiéndose al señor Molkestone, agregó: «Su hijo, caballero, ha muerto a consecuencia de un accidente imprevisto». Luego, no hay que pensar en un crimen. Yo no he dicho tanto. La intención criminal ha existido, pero el criminal en potencia murió ayer. Vea usted, lea. Y le alargó un ejemplar del Times, donde el señor Molkestone y yo leímos la siguiente noticia. Riña en el Támesis. Ayer, a consecuencia de una riña, murió de un tiro de revólver en los muelles del Támesis el ciudadano indio Zahid Mahid Tahib, que debía partir mañana con rumbo a Calcuta. Zahid era el criminal en potencia, dijo Holmes. En cuanto a la agente causa de la muerte de su hijo, mañana a estas horas se lo enviaré a usted en una caja. Vamos, Harry. En el cabaret. Pasamos lo que restaba de la noche en un cabaret de Piccadilly. La conducta de Holmes en aquel lugar fue por demás extraña. Desde que entramos hasta que salimos, permaneció todo el tiempo con los ojos clavados en la orquesta. A las 12:30 de la noche murmuró: «Ya sé, podemos acostarnos tranquilamente». Y regresamos a Baker Street a entregarnos al descanso más plombaginoso. Haciendo el indio. Al día siguiente, muy de mañana, Holmes entró en mi habitación saltando por el montante, pues yo acostumbro a dormir encerrado. Venía vestido de indio y traía otro disfraz idéntico, aunque 6 tallas más pequeño, para mí. «Vístase», me dijo con un laconismo casi hiriente. Me vestí el traje y salí a la calle acompañado del detective. Al llegar a Whitechapel Road, hicimos alto. Holmes me obligó a sentarme en una silla y durante un buen rato nos fingimos faquires ambulantes. Luego Sherlock sacó una flauta del interior de su turbante y arrancó de ella sonidos desagradables y armoniosos. No bien había empezado a tocar la flauta cuando una hermosa serpiente irrumpió de entre el corro de espectadores, sembrando pánico y cebada. La serpiente se puso derecha sobre la cola, hizo juegos malabares y por fin se lanzó contra nosotros. «¡Corramos!», gritó Holmes, y corrimos como gansos perseguidos de cerca por la serpiente. De vez en cuando Holmes murmuraba: «¡Lagarto, lagarto!», y apretaba el galope. Así llegamos a Baker Street, afortunadamente con abundante ventaja respecto a nuestra perseguidora. Una vez en su casa, Holmes se apoderó de una caja de sobres vacía, la mantuvo abierta aguardando a que la serpiente se presentase. Cuando el animal llegó, ya jadeante, el detective la encerró en la caja y exclamó: «Ya es nuestra. Ahora voy a enviársela al señor Molkestone. Esta serpiente es el agente que causó la muerte de su hijo». Explicación. Como de costumbre, horas después yo le preguntaba a Holmes cómo había podido descifrar aquel misterio. «Es sencillo», me contestó con su frialdad habitual. «En la habitación del crimen yo vi ayer huellas de serpiente.
Eso y la circunstancia de que el muerto hubiera estado de guarnición en la India me hizo pensar que algún indostático, probablemente para vengar antiguas ofensas a los ídolos perpetradas por el oficial Evans, había atentado contra el joven enviándole una serpiente amaestrada, medio muy usado en la India. El vengador no podía ser otro que el sahib del que hablaba el Times, pues ese individuo iba a embarcar para Calcuta, es decir, huía de Londres. Lo demás ya lo sabe usted. Fuimos al cabaret para aprender yo a tocar la flauta de oído y así que supe, toqué la flauta frente a la casa del crimen en cuyos alrededores tenía que estar el reptil, puesto que su amo había muerto y no tuvo ocasión de llevárselo. Y el reptil amaestrado acudió al sonido de mi flauta, ejecutando los ejercicios que le enseñara su amo, y nos atacó, siguiéndonos hasta casa. Cayó Sherlock Holmes. La tarde caía sin hacerse daño, y la habitación estaba en sombras. El detective se puso una inyección de morfina y bostezó. Poco después dormía, roncando con sonoridades de jazz band.